por favor al equipo que nos grabe. Le vamos a poner parte de las declaraciones tan interesantes que hizo el presidente López Obrador este fin de semana en Campeche ante la visita del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Visita que ocasionó mucho ardor en los sisiriscos de los conservadores, pero mucho ardor, mucha crítica, crítica de la que se burló hoy el presidente López Obrador en la conferencia de prensa mañanera y muy interesantemente. Pero miren, luego de que le entregara esta orden del Águila Azteca a Díaz-Canel, pues el presidente destacó la relación de hermandad política que existe entre México y Cuba. Yo quiero, antes de que pongamos estas declaraciones, recordarle a usted que esto no es nuevo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esta relación con Cuba no se establece porque el gobierno de López Obrador sea de izquierda, o porque él sea rojillo, como le llaman, comunista, como le llaman los fachos, ¿no? Que dicen que es que pronto México se va a convertir en Venezuela o en Cuba. No. México y Cuba han tenido una relación casi simbiótica desde tiempos de la colonia. Han sido casi lo mismo México y Cuba. Es desafortunadamente desde Cuba, desde donde parte Hernán Cortés en su intento de ocupación de esta gran tierra de México. Es ahí, desde donde parte. Siempre hubo una relación muy fuerte con Cuba. Es México el que ha apoyado todos los movimientos sociales de Cuba antes de que existiera Andrés Manuel López Obrador. Incluso, se lo insisto, eso hasta el cansancio. Esa sí es la realidad. Y hoy nos salen con que esto es porque nos estamos convirtiendo en Cuba o en Venezuela, porque somos comunistas y no sé qué, o prosocialistas, y es mentira, no es cierto, ¿no? En tiempos de Vicente Fox se tuvo esta situación tan lamentable y desagradable en la que pues hasta grabaron al expresidente siendo el cachorro del imperio. Cuando eso se puede hacer, tener, vamos, amistad tanto con Estados Unidos como con Cuba. Con Cuba tenemos amistad. Estados Unidos es nuestro hermano, ¿no? Hay que decirlo, aunque nos guste o no, nuestro hermano siamés, compartimos los mismos órganos, compartimos muchas cosas en común, muchas necesidades. Aquí en Estados Unidos hay más de 50 millones de mexicanos, ¿no? Espera el Pew Research Center que muy pronto seamos la mayoría, las personas de origen mexicano acá en los Estados Unidos. Entonces, pues obviamente ese vínculo no se puede romper, ¿no? Sí, en algún momento Estados Unidos invade México, precisamente por politiquerías, y le quita la mitad de su territorio cuando era una nación naciente. Pero hoy la conformación es completamente distinta. Y le insisto, la relación con Cuba siempre ha existido. Los presidentes siempre fueron a Cuba, se reunieron con Fidel Castro. Esa es la realidad. El mismo Peña Nieto estuvo ahí con los principales líderes comunistas, ¿no? Bueno, pues esto es lo que planteó el presidente en Campeche. Muy interesante lo que se plantea. Vamos a ver y escuchar. Amigas, amigos, trabajadores de la salud de México y Cuba, nos da mucho gusto participar en este acto teniendo como invitado especial al presidente Miguel Díaz-Canel y a los integrantes del gobierno de Cuba que nos acompaña, en especial los responsables de la política de salud de Cuba. Como es conocido, durante el periodo llamado neoliberal, que duró en nuestro país 36 años y que nosotros conocemos como neoporfirismo, porque ya se había aplicado una política similar en el tiempo en que se padeció la
dictadura de Porfirio Díaz. En todo este periodo de 36 años se aplicaron políticas para favorecer a las minorías, a la oligarquía. Se hablaba de democracia, pero en realidad era una oligarquía la que imperaba en nuestro país. Hace poco conmemoramos un aniversario más de la Constitución de 1917, que es el texto que surge de las demandas de nuestro pueblo en la lucha revolucionaria iniciada en 1910. Y en ese acto recordábamos que durante todo el periodo neoliberal las reformas constitucionales se hicieron para legalizar el atraco, el robo, la corrupción. Y no se aprobó durante los 36 años ninguna reforma en beneficio de nuestro pueblo. Algo verdaderamente lamentable y hasta increíble. En los 36 años de política neoliberal se entregaron las empresas públicas, los bancos que eran de la nación, los ferrocarriles, las minas, los puertos, los aeropuertos. Pero también se avanzó en la privatización de la industria eléctrica, del petróleo, y no se detuvieron ni siquiera en lo relacionado con la educación y con la salud. Las llamadas reformas estructurales iban dirigidas a poner al mercado, como si se tratara de mercancías, la educación y la salud, con el propósito de que estudiara o se curara quien tuviese para pagar una colegiatura o una consulta o una atención médica. Afortunadamente, el pueblo dijo basta y de manera democrática decidió cambiar esa política.
llevar a cabo una transformación también para enfrentar una tremenda decadencia que padecíamos. La corrupción produjo un proceso de degradación progresiva en todos los terrenos de la vida pública. Y para enfrentar una decadencia no hay más opción alternativa que una transformación profunda, arrancar de raíz el régimen de injusticias, de corrupción, de privilegios. Y eso es lo que se está haciendo en México, sin titubeos, sin medias tintas. Ahora gobierna el pueblo, no mandan los que se sentían dueños de México. Y por eso estamos impulsando la educación, impulsando la salud, para que no sean como querían los privatizadores neoliberales, corruptos, privilegios, sino derechos de nuestro pueblo. En materia educativa se avanzó porque cancelamos una mal llamada reforma educativa. Desde luego que nos afectó mucho esa política. Y la prueba es de que hasta nuestros días nuestro país no tiene los médicos ni los especialistas que se requieren, porque con la política educativa privatizadora se aplicaban exámenes de admisión que se utilizaban como instrumentos para rechazar a todos los que querían estudiar en una universidad o una especialidad. Cuando a mí me tocó ir a estudiar a la Ciudad de México, de mi pueblo natal, teníamos posibilidad de hacerlo porque había la casa del estudiante tabasqueño en la Ciudad de México. De ahí nos daban hospedaje y alimentación. Y la educación superior y la educación en todos los niveles de escolaridad era gratuita. Pero también era muy importante que de cada 10 que presentábamos examen para ingresar a la universidad, aceptaban a 9, solo rechazaban a 1.
en los últimos tiempos del neoliberalismo, de cada 10 aceptaban a 1 y rechazaban a 9. Esto en la UNAM y en todas las universidades públicas, porque querían que se crearan universidades privadas para que estudiara, repito, el que tuviese para pagar colegiatura. Yo no estoy en contra de la educación privada. El que tiene para pagar una escuela privada lo puede hacer, está en su derecho, pero el Estado no puede incumplir su responsabilidad social. El Estado está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad en todos los niveles escolares. Por esa política nos quedamos sin médicos suficientes y sin especialistas. Y pues estamos ahora levantando el sistema de salud pública. Recuerdo que cuando llegamos al gobierno hice una gira por Yucatán y visitamos 3 hospitales. En total visité 80 hospitales del programa IMSS Bienestar. Pero recuerdo que en esos 3 de Yucatán no había pediatras, y así en casi todos los hospitales. Nadie quería ir a trabajar a hospitales rurales, donde se necesitaba a los especialistas. Por eso les agradecemos mucho a los doctores, doctoras de nuestro hermano pueblo de Cuba, y le agradecemos mucho al presidente Díaz-Canel por ayudarnos para que se cuente con los médicos y los especialistas para poder cubrir en todo el país con médicos, con enfermeras, con especialistas, que tengamos médicos no solo de lunes a viernes, sino los 7 días de la semana y 24 horas, que podamos tener médicos en centros de salud, en unidades médicas, en hospitales de segundo nivel, en hospitales rurales. Y es un desafío. Y vamos a cumplir con este compromiso. Cuando iniciamos el recorrido por los hospitales, ese era el propósito: consolidar un sistema de salud pública para garantizar el derecho del pueblo a la salud.
Se nos vino, como todos sabemos, y padecimos la pandemia y tuvimos que echar a andar un plan de emergencia, unirnos todos. Ayudaron mucho médicos, enfermeras, héroes, heroínas que arriesgaron su vida para salvar vidas en esos momentos tan difíciles. Mire, muy interesante este discurso que da el presidente López Obrador ahí en Campeche es verdaderamente internacional, hace eco en muchas partes, y de aquí, bueno, obviamente se va a la parte importantísima de la salud, del sistema IMSS Bienestar. Se busca establecer que la salud de México, o sea, mire, les va a doler mucho a los conservadores, ¿no? Va a salir Liteyes a decir que estamos hablando del socialismo y no sé qué, pero se está buscando que sí, el sistema de salud de México sea como el de Dinamarca, pero también como el de Cuba. Y eso es hablar de mucho, de muchísimo. El sistema de salud de Cuba está entre los mejores del mundo, si no es que es el mejor del mundo. A lo mejor su pueblo tiene muchas privaciones debido al bloqueo, se enfrentan a la pobreza, pero no se enfrentan a problemas de educación y no se enfrentan a problemas de salud. Esa sí es la realidad. Pero bueno, ¿qué le parece que vamos a más temas internacionales? Me han pedido mucho que hablemos de este caso. La Secretaría de